Hola y bienvenidos a otro episodio. Hola Martín. Buenos días, Walter. Hola, ¿estás haciendo bien? Sí, estoy bien hoy, gracias. Estamos aquí de nuevo y hemos vuelto a tener un episodio sobre la actualidad. Y es hora de que hablemos de la preparación. En tiempos de guerra y rumores de guerras y esperando con ansias todas estas calamidades que podrían afectarnos. Los signos de la época. Sí, pero ¿cómo nos preparamos? Es algo importante. Sí, entonces, ¿y cómo se decide bajo qué estandarte se desea estar? Sí, y hay requisitos en la Biblia que debemos cumplir. Pero antes de hacer eso, se abre con una palabra gris. Padre Celestial, gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos otorga y gracias por darnos la oportunidad de seguir manteniendo estas discusiones. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y que también ayudes a través de la discusión y que todos puedan recibir el mensaje que deseas transmitir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, hay mucha gente que quiere adoptar una postura independiente. Es como si alguien dijera, me voy a quedar indeciso. Sí. En realidad, es lo Es lo mismo. mismo, Sí. no. O no voy a ser parte de ningún movimiento porque solo quiero pertenecer a Cristo. Sí. Ahora bien, ¿no dijo Jesús que en el tiempo de Jesús las salvaciones de los judíos? Sí. Entonces había un camino específico que él había identificado. Eso no significa que solo los judíos fueron salvos. No, hubo Neyman que se salvaron. Hubo viudas de otras regiones que se salvaron. Ya sabes, hubo muchos que abrazaron la verdad, pero aún así su propósito era tener un grupo. Sí. Ese era el puerto de la verdad. Sí, habían pervertido la verdad. Sí. Pero si perviertes algo, aún lo tienes. Eso significa que la gente debe discernir, pero entre lo que es la verdad original y lo que es una verdad pervertida. Sí. Entonces, si te doy un poco de verdad y tú perviertes, todavía tienes la verdad. Sí, lo Es como acabas de los pervertir. fariseos cuando hablaban, dijo Jesús, haz lo que dicen, no lo que hacen. Sí. Entonces vamos a hablar sobre la reunión final y los hijos y herederos. Y es un tema que pone a muchas personas calientes. Creo que somos bastante conocidos por discutir cosas que calientan a la gente en secreto. Sí, sí, sigamos haciendo eso. Gálatas 3, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, siendo hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldición es todo aquel que nos cuelgue de un madero. ¿Sabes? Si miras la profundidad del Antiguo Testamento, es absolutamente asombroso. Bien, cuánta profundidad hay en ello, y los pequeños detalles, incluso cuando se trata de juicios sobre personas o lo que sucedió en el pasado, cómo se relaciona con el plan de salvación. Pero verás, eso lo hemos mencionado muchas veces antes. No se lee el Antiguo Testamento simplemente como un libro histórico. Una vez que obtengas todas las cosas que pertenecen a hoy también, y todos los significados trascendentes que tiene la historia, Eric. Era el Evangelio en tipo. Sí. Ahora nos redimió de la maldición de la ley. No dice redimirnos de la ley. Si la gente leyera eso tal como está. Sí, entonces la ley nos condenó a muerte MHMM. Y esa maldición, Cristo la tomó sobre sí mismo porque se lee en su maldición. Son todos los que cuelgan de un árbol. Colosenses 2 fue 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos era patria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. A este versículo a menudo se le atribuye la ley cuando en realidad es la ley ceremonial. Sí. Porque esa era la letra de las ordenanzas.
Y la escritura de las ordenanzas es la que escribió Moisés y quien fue puesto al lado del arca. Sí. Y apuntaba a la muerte de Cristo. Era el sistema de sacrificios con todos sus tipos y ceremonias. Y con un solo sacrificio Él ha perfeccionado para siempre, por tanto, clavando la ley ceremonial en la cruz. Sí, o en todo caso, 3. Pero no cumplió con la ley, no, los 10 mandamientos a la cruz. Porque dice que la ley es santa, justa y buena. Y otro lugar que dice que la ley es perfecta. Sí, convirtiendo el alma. Ahora bien, ¿por qué querrías abrogar algo que es perfecto? Es una estupidez. Y si Dios fuera a abrogar su ley, la base de su gobierno, entonces también podría abrogarse a sí mismo. Correcto. Porque entonces ya no tiene autoridad, no tiene nada más que decir. ¿Cómo se puede esperar obediencia si no hay nada que obedecer? Si simplemente trabajas lógicamente, ¿cómo puedes decir que la ley ha desaparecido? La ley permanece por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Deuteronomio 21 versículo 23, su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el madero. Pero de ninguna manera lo enterrarás ese día, porque el que lo ahorquen es maldición de Dios para que no se contamine la tierra que el Señor tu Dios nos da como herencia extranjera. ¡Qué instrucción tan maravillosa! ¿Y la profecía? Sí, es una profecía. Fue Jesús removido ese Sí. mismo día, fue maldecido por Dios. Sí. Él tomó sobre sí mismo la maldición que cayó sobre nosotros. Sí, por la transgresión de la ley. Él por llaga, nosotros somos curados. Ahora bien, si hubiera podido abolir la ley, entonces no habría habido transgresión porque no habría ley que transgredir, entonces no tendría que haber muerto. Si la gente pensara esto lógicamente, entenderían el plan de salvación mejor. Es porque la ley es inmutable. Que colgó de ese árbol. Sí, de lo contrario, podrías haber venido y predicar. No te preocupes, él he venido, se quita la ley. Fue expulsado el diablo del cielo, sí. Fueron Adán y Eva expulsados del jardín del Edén, sí. Se impusieron las condiciones para su regreso. Sí. Los que fueron expulsados por transgresión y obediencia los traían de regreso. Está bien, pero solo mediante la fe en el Redentor, el prometido. El que no tuvo culpa. Sí, el que dijo que pondría enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer, la iglesia. Sí. Gálatas 3 versículo 29. Y si Él es el Cristo, entonces vosotros sois Abraham, descendencia y herederos según la promesa. Entonces, ¿quiénes son los herederos según la promesa? Ellos, en nuestra simiente de Abraham, y por lo tanto, la de Cristo. Entonces esa sería la ley. Entonces si eres Cristo, entonces eres Abraham, sí, sí, bueno, así que echemos un vistazo a estos pequeños errores de palabras y reflexionemos un poco. En cuanto a lo que significa, Romanos 8 versículo 12, por tanto, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis. En otras palabras, si pecas, la paga del pecado o la muerte. Eso es todo. Pero si por el Espíritu modificas las obras del cuerpo, vivirás. En otras palabras, si mediante el poder del Espíritu Santo corriges tu vida, vivirás. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora en otro lugar, dice, que es en Hechos capítulo 5, que recibes el Espíritu Santo cuando obedeces a Dios. Él, creo que realmente lo hicimos, que tan tarde, que es un profeta, sí. ¿Quiénes son los hijos de Está Dios? bien. Así que recibes esta dirección del Espíritu Santo, cuando te arrepientes, te das cuenta de que eres un transgresor de la ley de Dios, le pides a Dios que limpie tus actos y luego te conviertes en un hijo de Dios. Sí.
porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En otras palabras, estás reconciliado con Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si los niños entonces como de Dios y coherederos con Cristo. Si es así que padecemos con Él, para que también seamos glorificados juntamente. Entonces, Martín, puedes sacar a Cristo de No, esta de nada. ecuación. Él es quien te ayuda a convertirte en hijo de Dios y heredero. Y aquí está el que habilita sí. Es quien lo hace posible nuevamente. Aquí están los perfectos y obedientes. He venido a hacer tu voluntad. Ay Dios mío, bien. Tu ley está dentro de mi corazón. Así que este es el carácter de Cristo. Entonces Él, el que no tiene pecado, pagó el precio de mi transgresión, y a través de sus heridas puedo ser sanado, pero tengo que apropiarme de ellas por fe. Sí. Bueno. Y si hago esto, me convierto en heredero juntamente con Cristo. Está bien. ¿Cuál fue la primera sección que leímos? La ley, sí. ¿Fue una maldición? Sí. Entonces eliminas la ley, no, pagaste el precio. Dios pagó el precio por ti. Y la ley no se pudo replicar. ¿Puedes divorciar la ley del plan de salvación? No. Porque entonces divorcias a Cristo del plan de salvación. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay necesidad de redentor. No hay necesidad, sí. Así que no se puede divorciar la ley del plan de salvación, y no se puede divorciar a Cristo, el más simple, del plan de salvación. Sí, van juntos y permanecerán juntos por toda la eternidad. Eso es todo. Romanos 4 versículo 14. Y si los que son de la ley son herederos, la fe se anula. Y la promesa hecha sin ningún efecto es una declaración bastante poderosa. Entonces, si dices que estoy a salvo porque guardo la ley, entonces te has descalificado del cielo. Sí. Ahora bien, eso obviamente significa, según algunos, que no se debe cumplir la ley. Desafortunadamente, siguen ese Y camino. siguen ese Sí. camino porque divorcian la unión entre Cristo y la obediencia. Bien. Eso es cierto, porque quieren que veas, tienes a los trabajadores de un lado y luego a los legalistas del otro. Está bien. Entonces, reformulemos este versículo aquí y digamos que si usted es un legalista y piensa que puede ser salvo a través de la ley, entonces la promesa por fe queda sin efecto porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan para la evidencia de cosas que no se ven. Mientras que si cumples la ley, todos pueden ver que estás cumpliendo la ley, sí. O si finges cumplir la ley, algunos pueden ver que fingir es cumplir la ley. Sí, pero en algún momento, eso fracasará. Esa oferta. No puedes seguir el ritmo si no es el verdadero arrepentimiento, la razón, y la verdadera convicción, la razón por la que guardas la ley. No seguirá el ritmo. No, no lo hará. Y si eres Cristo, entonces eres Abraham Sitoneirs, según la promesa. Ese es un verso tan poderoso. Entonces si hay una palabrita muy importante. Es una palabrita muy pequeña. Pero elimínelo y toda la historia se desmorona. Bien. Sí. ¿Cuál es entonces el requisito previo? Tienes que ser de Cristo, para ser la simiente de Abraham. Ya sabes, a la gente le gustaría dar vuelta a esa carrera y decir, pero Cristo es Abraham, dijo que sí, pero antes de que Abraham fuera yo soy. Sí, entonces no pueden Pero ahora salirse con la también ves suya. que mencionaste esa palabra, si es una palabra pequeña, es interesante que en la versión King James siempre existe el si o el debería. Sí, pero la otra traducción a veces la cambia. Por ejemplo, Juan 3 versículo 16,
donde Dios amó tanto al mundo que envió es solo por Dios y su Hijo. Y luego el rey Jacobo dice que todo el que cree dentro de él no debe decir deberá. Sí, el otro dice debe. Entonces esto sí está en la misma porción. Hay un requisito. Sí, no es solo un hecho. Sí. Hay una condición. La condición. Está bien. Hebreos 6 versículo 17, estamos en Dios dispuestos más abundantemente a mostrar a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de la misma o confirmarla con juramento. Entonces esta promesa de ser un error es un tema inmutable e inmutable. Entonces Dios lo promete. Así se establece mediante juramento. Sí, está prometido. Es. No moverse. No puedes moverlo. Bien. Hebreos 11 versículo 9. Por la fe, residió en la tierra prometida, como país extraño que habita en tabernáculos con Isaac y Jacob, los herederos, con él de la misma promesa. ¿Por qué Isaac y Jacob fueron herederos? Porque ellos eran su simiente literal, pero también lo era Ismael. No. ¿Por qué eran herederos de la promesa? Por su fe. Porque creyeron, y les fue contado por justicia. Y si tomas a Jacob, ¿cómo luchaste con Dios y como él dijo, no te dejaré ir? Déjame bendecirme, así es como te vuelves aire. Entonces se arrepintió de su transgresión. Y abrazó a aquel con quien estaba luchando, que era Cristo, y no lo soltó. Sí. Entonces se convirtió en heredero, de la promesa. Eso es todo. Pero fueron sargento nunca ha recibido nada en esta tierra. No. No en la tierra. No, pero afortunadamente no, porque entonces estaremos construidos sin errores esta noche. Entonces esta promesa se extiende hasta la vida eterna. Bien, sí, esa es la verdadera ¿Está con promesa. Cristo? Quiero decir, ese es un gran privilegio. Sí. Está bien, así que echemos un vistazo a este libro de Gálatas. Es una historia tan fascinante y hay tantas confusiones. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ley de enmiendas de pensamiento, está hablando de la ley ceremonial. ¿Dónde estamos en la división? ¿De qué está hablando ambos? Pueden ser ambas cosas, y su contexto tiene mucho que jugar ahí. Sí. Pero también, cuando mencionaste antes que las ordenanzas y los escritos de Moisés estaban al lado del arco, y la ley moral dentro del arco. Cuando Jesús lo clavó en la cruz, no significa que no valiera nada. Oh, no, era el plan de salvación en tipo. Entonces Él no lo destruyó. Simplemente lo cumplió. Correcto. Entonces, en Cristo, todo todavía existe. Ver es el sacrificio antitípico. Así que aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles. Mientras se desgarraba en la actualidad, Pablo había causado seria aprensión con respecto a algunas de las iglesias ya establecidas, por la influencia de los falsos maestros que habían surgido entre los creyentes en Jerusalén, la división, la herejía y el sensualismo. Es interesante que ese siempre aparece también. Bien. Estaban ganando rápidamente terreno entre los creyentes de Galacia. Estos falsos maestros estaban mezclando las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de las decisiones del Concilio General de Jerusalén. Instaron a los gentiles conversos a observar la ley ceremonial. La situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban rápidamente con destruir las iglesias de Galacia. Ahora, Martín, mezclar las tradiciones judías con la verdad del Evangelio. Esa es la historia. La gente de hoy en día no está mezclando las tradiciones humanas con la verdad del Evangelio. Exactamente lo mismo. Tenemos que repetir. Oh, bueno, creo que nunca ha Simplemente cambiado. está en un nivel diferente, Ryan, pero es lo mismo. Paul estaba herido en el corazón.
y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía por parte de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Inmediatamente escribió a los creyentes engañados exponiendo las teorías falsas que habían aceptado, y con gran severidad, reprendiendo a los que se estaban alejando de la fe. Eso trae a la mente, nuevamente, la situación moderna. Si dices algo, entonces estás sin amor. Eso es lo que dicen. No me juzgues, no me juzgues, pero con gran severidad reprendes a los que se han apartado de la fe. ¿Por qué? Porque no le importaba, o porque era un capataz duro, o porque le importaba, porque a él le importaba. Y eso me recuerda también que la gente nos acusa de no asumir la apostasía en nuestras propias filas. Pero asumimos la transgresión, no señalamos al transgresor. no. Si el zapato te queda bien, Es por úsalo. eso que nos oponemos con mucha vehemencia a cualquier apostasía. Correcto, pero no estamos en el juego de señalar al individuo. Y tú puedes. Ver a menos que sea un hijo público. Eso es todo. Eso se puede revisar públicamente, con seguridad, pero se puede ver que Paul hizo lo mismo con los glaciares. Sí, los reprendía con severidad, pero no señalaba a determinadas personas. No, aquí no se menciona nada de eso. Así que después de saludar a los Gálatas con las palabras, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, les dirige estas palabras de dura reprensión. Estoy maravillado de que también vosotros pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, lo cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Pero si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciamos cualquier otro evangelio, el que os hemos predicado, sea maldito. La enseñanza de Pablo había estado en armonía con las Escrituras, y el Espíritu Santo había sido testigo de sus obras. Por lo tanto, advirtió a sus hermanos que no escucharan nada que contradijera las verdades que les había enseñado, y, sin embargo, preferirían, a favor de sus teorías favoritas, deshacerse de los pobres. No quieren hacerlo todavía hoy. Hoy, hay movimientos enteros, particularmente en nuestro país. Eso dice que no se pueden incluir los escritos de Paul. Sí, porque contradice sus dogmas favoritos. De exclusividad. Sí, sí, sí. Así que el apóstol hizo que los creyentes gálatas consideraran cuidadosamente su primera experiencia en la iglesia cristiana de los gálatas insensatos. Les explicó, ¿quién os ha hechizado, para que no obedezcáis a la verdad, ante cuyos ojos, Jesús, el Cristo, ha sido evidentemente presentado, crucificado entre vosotros? Solo esto aprendería de ti: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois por haber comenzado en el Espíritu, o ahora sois perfeccionados por la carne. ¿Has sufrido tantas cosas en vano? Así pues, si aún es en vano el que os administra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora Martín, Dios te miró y vio tu hermosa obediencia, y por eso te llamó a la calle. Bien. Definitivamente no. Definitivamente no. Bien. Allí estábamos, en el mundo, haciendo lo nuestro. Totalmente lo contrario de lo que realmente espera. Llegaste como DJ en medio de la noche. Y cuando estás en medio de la noche es bastante cierto. Sí, y cuando te cansaste demasiado, tu esposa se hizo cargo, y yo era un ateo, maldecía a Dios y creía en la evolución. Así que definitivamente no fui redimido por las obras de la ley. Sí. Y tú tampoco. Bien. Y entonces nadie más lo es. No, en este planeta, por todos los ausentes y precursores de la gloria de Dios. Entonces, si crees que puedes ser redimido por las obras de la ley, piénsalo Eso de es nuevo. todo. Solo hay fe en Jesucristo que lo cambia. 1 Corintios 123. Por tanto, os he hecho entender que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y que nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
Entonces, Martín, si no puedes decir que Jesús es el Señor, no tienes el Entonces, Espíritu Santo. Bien. Ahora mucha gente dice que Jesús es Señor, pero no guardan la ley, sí. Entonces tampoco pueden tener el Espíritu Santo porque el capítulo 5 de Hechos dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Sí, entonces tenías el Espíritu Santo, no, tuve el Espíritu Santo, siempre estuviste ahí llamando. sí, pero yo no lo tenía, no lo aceptaste. No lo aceptaste. Era un instrumento punzante. Sí. ¿Y quién estaba pateando el aguijón? Tú, yo y Paul. Sí, hasta que recibió un golpe. Sí, Recibiste un recibí golpe, algunos también golpes. recibí un golpe. Bueno, entonces su señor tiene curiosidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ser define a aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de amo, señor, poseedor y disposición de una cosa. El dueño, el que tiene el control de la persona, el amo, entonces es el soberano, el príncipe, el jefe, el emperador. Es un título de honor, que expresa respeto y reverencia, con el que los siervos saludan a su amo. Este título se le da a Dios el Mesías. Es parte del discurso. Es un sustantivo. Es masculino, no es transgénero. No tiene una crisis de identidad. No. No se identifica como gato ni nada más. Es lo que es. Entonces Martín, aquí está el Señor Jesucristo. Él es el dueño, Él es el creador. Él es el dueño por creación. Es dueño por redención. Él es Dios, quien te recompró, y Él es Dios. Y Él es el Mesías. Entonces, si digo que Él es el Señor y Él es el amo, tengo que obedecerlo. Sí. Bueno. Pablo procesó a los creyentes en Galacia ante el tribunal de su propia conciencia y trató de arrestarlos por confiar en el poder de Dios para salvar y negarse a reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas. El apóstol se esforzó por guiar a los conversos a ver que ellos habían sido tremendamente engañados. Pero que al regresar a su forma de fe en el Evangelio, aún podrían derrotar el propósito de Satanás. Tomó su posición firmemente del lado de la verdad y los negocios correctos, y su fe y confianza supremas en el mensaje que llevaba ayudaron a muchos cuya fe había fracasado, para volver a su lealtad al Salvador. Cuán diferente es la manera en que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, fue el rumbo que siguió hacia los Gálatas. La forma puede ser reprendida con cautela y ternura, esta última con palabras de reprensión implacable. Los corintios habían sido vencidos por la tentación. Por eso a veces es necesario reprender el falso evangelio. Sucedió en la Reforma. Oh, seguro. Quiero decir, ¿de qué trataba la tesis de Martín Lutero? Correcto. Y aquí se refería a las tradiciones de los hombres. Bien. Las indulgencias eran pura tradición de los hombres para poder pagar una estructura que estaban levantando con maravillosas pinturas en los techos. Algún día quedará en nada. Y eso te traerá la salvación. Salvación. Sí, qué absurdo. Y él correctamente lo reprendió, y puso mucho énfasis en la justicia por la fe. Con razón. Sí. Eso hace que la justicia por la fe, noulen, sea nula, no, no. Pero, lamentablemente, la gente luego se desvió hacia el otro lado y puso más énfasis en eso que en la obediencia. Suena como los Gálatas. Es como los Gálatas. Y por eso hoy tenemos la misma situación presentada en una forma diferente. Sí. Y diferentes, digamos, iglesias como la de Corintios y la de Gálatas hacen las cosas de manera diferente, pero ambas están en apostasía. Sí. Así, engañados por los ingeniosos,
La historia de los maestros que presentaron errores bajo la apariencia de verdad, quedan confundidos y desconcertados. Enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero exige cautela y paciencia. La dureza o la prisa juiciosa por parte de Pablo habrían destruido su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias de Galacia, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje del Evangelio. Cristo, verdadero fundamento de la fe, fue prácticamente renunciado por las obsoletas ceremonias del judaísmo. Si tomamos el catolicismo actual, no niegan absolutamente la salvación en Cristo. Completamente. No hay vínculo ni salvación en Cristo. Todo es por los sacramentos, por las ceremonias y por los decretos. Sí, nada. Nada tiene que ver con Cristo. Él ni siquiera está en la expiación. El apóstol vio que si los creyentes en Galacia eran salvados de la peligrosa influencia que los amenazaba, se debían tomar las medidas más decisivas y dar las advertencias más agudas. Entonces es importante, Martín, que una lección importante que todo ministro de Cristo debe aprender es la de adaptar sus labores a la condición de aquellos que buscan beneficiarse. Tenemos todo un mundo, Martín, lleno de tradición. Y tenemos todo un mundo de protestantismo que ya no ve ningún error en el catolicismo. No. Están uniendo sus manos. ¿Cómo tiene eso sentido? Pero incluso en nuestra propia iglesia, también es importante cumplir con esto. Hay mucha apostasía. Es necesario, como ministro, también saber afrontar cada situación. Sí, y como miembro, debes saber cómo tratar con quienes ocupan altos cargos. Que piensan que la unidad con aquellos que están fuera del ámbito de la obediencia a todos los mandamientos de Dios parece ser el camino a seguir. Sí. Pero en realidad, eso debería ser reprendido de la misma manera que Pablo reprendió al Gálata. Eso es todo. Por eso la ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son necesarias. Pero estos deben ejercerse con la discriminación adecuada para tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones. Es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Pienso en Salomón que oró por sabiduría, pero también oró por un corazón tierno. Mucho sentido, sí, y también obtuvo sus riquezas, lástima que luego, de todos modos, apostató. En su carta a los creyentes gálatas, Pablo repasó brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y la experiencia cristiana primitiva. De esta manera, se cree que muestra que fue a través de una manifestación especial del poder divino que fue llevado a ver y comprender las grandes verdades del Evangelio. Fue a través de la instrucción recibida de Dios mismo que Pablo fue inducido a advertir y amonestar a los gálatas de manera tan solemne y positiva. No escribió con vacilación ni duda, pero con la seguridad de una convicción firme y un conocimiento absoluto, describió claramente la diferencia entre ser enseñado por un hombre y recibir instrucciones directamente de Cristo. Ahora él escribió todas esas cosas y podemos leerlas. Y se están confundiendo. Completamente. Romanos, el libro de Romanos y Gálatas para el caso. No dijo Pedro, Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, pero en realidad, cuando empiezas a desentrañarlo, no es difícil de entender. Es la relación entre Lauren Grace. Simplemente Eso pone es. eso en contexto, y si empiezas a leerlo sabiendo que sí, es mucho. Entonces, si tomas a los romanos, ¿eres salvo al guardar la ley? No, definitivamente no. No eres salvo guardando la ley. ¿Anulas así la ley? No, Dios no permite establecer la ley. Ahora bien, para muchas mentes, esa debe ser una dicotomía de pensamiento por disonancia cognitiva. ¿Cómo puedes establecer algo que no puedes usar para la salvación? Verás.
Si entiendes el contexto, sí, entonces tiene sentido. Pero si solo quieres si tú. El ego uno y yo afuera, sí. Sobre los demás, te confundes. Eso es todo. Entonces, si pones el otro antes de donde debería estar, si quieres deshacerte de la ley, puedes leer Romanos como deshacerte de ella. Sí. Pero si quieres saber cómo ser salvo, entonces lees que la ley se establece, pero no guardándola, como mencionaste, porque quieres ser salvo. Sí, pero aún así, tienes que conservarlo, porque nadie se salvará guardando la ley, pero nadie se salvará descuidando la ley. Exactamente. Permítanme dejarlo claro porque la gente tiende a malinterpretar cómo expongo las cosas porque a veces la barrera del idioma se interpone en el camino. Sí, Entonces lo que quiero decir es que guarda la ley porque eres salvo, porque quieres guardarla. No lo guardas para estar seguro. ¿quién te permite querer conservarlo? Jesús, porque vuestra carne estaba en contra de Oh, por guardarlo. supuesto. El otro día estaba sentado en un restaurante. Estaba esperando una comida para llevar. Y la televisión estaba a todo volumen en la pantalla. Y era difícil no mirarlo porque estaba justo frente a ti y tenía videos musicales. Pero eran tan licenciosos. Sí. Y. Piensas para ti mismo, esto es lo que el mundo anhela. Así es como es. Esto es lo que pasa en las discotecas. Bien, esta es la descripción de lo que sucede, y allí se puede ver cómo la carne lucha contra la ley. Sí. Y hay que darle gracias a Dios que eso no tiene poder. Eso es Porque cierto. cuántas personas se arruinan porque tiene poder sobre ellas. Pero esa es la norma y el estándar del mundo. La carne estaba contra la justicia, y la justicia estaba contra la carne. Entonces todo muy interesante. De modo que instó a los Gálatas a que abandonaran el falso guía que los había engañado y regresaran a la fe que había estado acompañada de pruebas inequívocas de la aprobación divina. Los hombres que habían intentado apartarlos de su creencia en el Evangelio eran hipócritas, impíos de corazón y corruptos de vida. No sé si les dices eso a algunos de los profesores modernos, se sentirían muy ofendidos. Sí. La religión se componía de una serie de ceremonias mediante cuya realización esperaban ganarse el favor de Dios. No deseaban un evangelio que exigiera obediencia a la palabra, excepto que el hombre naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios citando Juan 3 versículo 3, sentían que la religión basada en tal doctrina requería sacrificios demasiado grandes, y se aferraban a sus errores engañándose a sí mismos y a los demás. Al sustituir la santidad de corazón y de vida por formas externas de religión, él sigue siendo tan agradable a la naturaleza no renovada como lo era en los días de estos maestros judíos. Hoy, como entonces, existen falsos guías espirituales cuyas doctrinas muchos escuchan con entusiasmo. Me senté y los vi hablar en estas mega iglesias y enseñar un evangelio de prosperidad sin obediencia a ningún requisito de Dios. Sí, ¿no es No, patético? es triste, en realidad. Porque y es la mayoría. Así es si sois minoría. Bueno, Jesús dijo que el camino es angosto y se siente con toda clase de obstáculos. Por eso es un esfuerzo establecido y estudiado para desviar las mentes de la esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En cada época, el archienemigo adapta estas tentaciones a los prejuicios o inclinaciones de quienes buscan engañar. En tiempos apostólicos, llevó a los judíos a exaltar la ley ceremonial y rechazar a Cristo. En la actualidad, induce a muchos que profesan con el pretexto de honrar a Cristo a despreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden transgredirse impunemente.
Es deber de todo siervo de Dios resistir con firmeza y decidir que estos pervertidores de la fe, y por la palabra de verdad exponer sin miedo sus errores. Ahora, Martín, algunos de ellos, expondrán sobre las virtudes de la ley. Pero luego descuida el cuarto mandamiento. Sí, en verdad, mi sábado guardaréis esta señal entre mí y vosotros para siempre. Bien, sí. Entonces yo soy el Señor que os santifico. Simplemente lo ignoran. Y trata de encontrar escrituras. Sí. Prueba de su cargo cuando no la hay. Por eso, en su esfuerzo por recuperar la confianza de su hermano en Galacia, Paulo reivindicó su posición como apóstol de Cristo. Se declaró apóstol. Ninguno de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, luego Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Uno recibe un llamado de Dios. Eso es Y o lo todo. obedeces o no lo haces. Es como cuando la persona te llamó y te dijo que había recibido información de Dios de que debías terminar el libro de tu difunto marido. Sí, Y ella siguió, y entonces le dijiste, pero todavía no he recibido tal instrucción. Entonces, no había recibido su comisión de los hombres, sino de la autoridad suprema del cielo, y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. No fue la exaltación de sí mismo, sino la magnificación de la gracia de Dios lo que Pablo presentó así a aquellos que negaban su apostolado, prueba de que él no era un ingenio detrás del más importante de los apóstoles, citando 2 Corintios. Aquellos que buscaban menospreciar su llamamiento y su obra estaban luchando contra Cristo cuya gracia y poder se manifestaban a través de Pablo. La oposición de sus enemigos obligó al apóstol a adoptar una postura decidida para mantener su posición y autoridad. Pablo suplicó a aquellos que alguna vez habían conocido en sus vidas el poder de Dios que regresaran a su primer amor. De la verdad del Evangelio. ¿Es esa también eso nuestra es todo. comisión? Estábamos hablando de prepararnos para todas estas cosas que se avecinan. Entonces, podemos esperar que sucedan estas cosas que sucedieron en Malasia en la actualidad. Esperaremos oposición de los profesores que anteponen las tradiciones. Puede suceder a nuestra manera, o, No puedo, eso. está bien. Entonces, si es posible apoyar una legislación contra la libertad de conciencia, entonces seguramente, cuando hagan leyes que nieguen los mandamientos de Dios, basándose en sus conceptos tradicionales de justicia, muchos podrían adoptar una postura de ese lado. Entonces tienes que tener la misma amonestación que tuvo Pablo. Sí. Así, con argumentos incontrovertibles, manifestó ante ellos su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo. A través de cuya gracia expiatoria, todos los que se entregan por completo o se visten con el manto de su justicia, este es el resultado final. Tienes que abrazar la justicia de Cristo porque tu justicia simplemente no va. Para cortarlo. Listo, terminado. Por eso ahora la gente dice que la justicia por la fe niega la ley. No, eleva la ley. Sí. Porque la misma palabra justicia significa hacer Eso lo es todo. correcto. Y si quieres ser heredero, tal como dijo Pablo a los Gálatas, tienes que obedecer la ley porque esa es la única manera de obedecer a Dijo Cristo. Cristo que he guardado los Sí. mandamientos. Bien, los he guardado. Entonces, si los conservó, como los conservó, la mitad o perfectamente, los entiendes perfectamente. ¿Puedo conservarlos perfectamente? No, no. Entonces, la justicia de quien necesito, Cristo, entonces Él debe estar obrando en mí para que pueda guardar la ley perfectamente. Y Eso es eso solo todo. se puede Así que hacer yo hasta el debo trabajar en 5. mi esfera y Él debe trabajar en su esfera, solo a través de la fe. Así que adoptó la posición de que cada alma que quisiera salvarse debía tener una experiencia personal genuina en las cosas de Dios. No puedo ser salvo en un grupo. No. Eso no significa que no pertenezca a un No. grupo. El grupo es elabora. Sí, de la verdad.
y tienes que ser parte de ello, pero estás salvo en tu elección Correcto. individual. Las sinceras palabras de súplica del apóstol no fueron infructuosas. El Espíritu Santo obró con gran poder, y muchos cuyos pies se habían desviado por caminos extraños regresaron a su antigua fe en el Evangelio. De ahora en adelante, se mantuvieron firmes en la libertad donde con Cristo los había hecho libres. ¿Libre de qué? Libre de la condenación de la ley. Correcto. Y libre de la esclavitud del pecado. En otras palabras, volviste a la armonía. Ve y no peques más. Salud. Estaban firmes en la libertad que Cristo les había hecho libres. En sus vidas se revelaron los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, Martín, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos amor por aquellos que no necesariamente compran los estándares que nosotros merecemos? ¿Tenía Jesús amor por aquellos que no lo Sí. merecían? K. ¿Alegría? ¿Es este gozo mundano o es el gozo de ser salvo? ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿No es el gozo de Cristo al ver a los pecadores salvos? Sí, ¿estás contento cuando ves un centro salvado? Oh, seguro. Bueno, paz, incluso en medio ¿No de es la una paz y la tormenta. seguridad lo que las naciones piden a gritos? Y me alegra mucho que hayas aprendido a sufrir mucho. Estoy ¿Verdad, trabajando en eso. Martín? Estás trabajando en eso. Mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, tempranas. Prince también es uno de esos fáciles. Sí. Así fue glorificado el nombre de Dios, y muchos se sumaron al número de los creyentes en aquella región. Entonces es fácil. No. Y antes mencioné que estoy trabajando en eso, pero esa es la redacción incorrecta. Debo permitir que Jesús me ayude a trabajar en Estás en lo eso. cierto. Así que volvamos a Gálatas. Ahora digo que el aire ese es el que hereda la promesa, no. Mientras es niño, en nada se diferencia de un siervo. Aunque sería el señor de todo. ¡Guau! Bien. Pero está bajo tutores y gobernadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando era muy pequeña, creo que tenía unos 9 o 10 años. Teníamos una frontera viviendo en la casa. Habíamos acogido a mis padres y habíamos acogido a una persona que había venido del extranjero. Y los tomó bajo sus alas. Y muy pronto empezó a pensar que era su deber gobernarme. Yo tenía unos 10 años y él puso las reglas y, por supuesto, las acepté con gusto. Sí. Por supuesto, no, me rebelé contra ellos con todas las fuerzas de mi ser. Llamándolo con un nombre maldito con la palabra borde después. Eres solo una frontera. ¿Quién diablos eres tú para intentar decirme qué hacer? Así que el quid de la cuestión era que él era más grande y más fuerte que yo, así que lo pasé mal. Pero a mis ojos, él era un sirviente, pero lo estaba cargando sobre mí. Entonces yo era el sirviente. Todas estas cosas son muy interesantes, Martin. Aún así, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, hecho de una mujer hecha bajo la ley. Ay, Martín, ahí va el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí. Desafortunadamente, según este versículo, pertenece a la papelera porque esta mujer estaba bajo la maldición de la ley. Entonces ella no era inmaculada y sin pecado. Sí, ¿y cómo podría ser ella? Porque necesitaba Exactamente. redención. Y eso solo podría venir a través de la sangre de Cristo. Martín, hay mucha profundidad en todo esto. Para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, bajo la maldición de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Sí. Así que vamos a venir a Entonces nos convertimos en herederos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre.
Entonces si no tengo al Hijo y no tengo el Espíritu del Hijo, que ha guardado cada precepto y es mi justicia, entonces estoy perdido. Lo mismo se aplica a María, ella nació bajo la ley. La única manera de salvarla es a través de la sangre del Cordero. Por tanto, ya no eres más un siervo, pero un hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es una hermosa doctrina, seguro, de salvación. Él continúa, feliz entonces al no conocer a Dios, prestó servicio a aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien sois conocidos por Dios, está muy bien dicho, sí. ¿Cómo volveros a los elementos débiles y mendigos? ¿Dónde hasta que desees volver a estar en esclavitud? Martín, si has probado la salvación, si has probado que el Señor es bueno, si has probado el poder redentor que te ha sacado de este mundo de pecado y libertinaje y te ha traído al entendimiento de las cosas santas y puras y justo y bueno. ¿Por qué queremos volver a los elementos mendigos? Sí, a lo que estábamos en esclavitud. ¿Quieres volver a la escena, No, Rafe? de nada. ¿Tienes algún deseo de volver? ¿Te atrae? No, es como una oscuridad volviendo a su vómito. Bueno, pon a Martín. Eso es bíblico, por cierto. Observas los días. Necesitamos decir más. Y meses, tiempos y años. ¿Cuántas fiestas hemos tenido últimamente, que consistían en la observancia de días, meses, tiempos y años? Y por un corto tiempo estuvieron en equilibrio mientras guardan días, tiempos y años, hay un anhelo por algo mejor, pero luego, cuando ese día termina, regresa a la piedra de moler y regresa a la antigua vida, nada cambia. Tengo miedo por ti. Lo mejor que os he concedido, trabajad en vano. Hermano, y yo os suplicamos, sed como yo. Para él, tal como eres, no me ha hecho daño en absoluto. Saben que por flaqueza de la carne os predico el Evangelio al principio. Y él despreció, no ni rechazó, sino que me recibió como a un ángel de Dios, a Cristo Jesús, mi tentación que estaba en mi carne. Entonces tenía un aguijón en la carne. MMMM. Y estaba allí como un recordatorio para mantenerlo humilde. Sí. Martín, tengo noticias para ti. Tengo algunas espinas. ¿Dónde está entonces la bienaventuranza de la que hablas? Porque llevo tu registro, que si fuera posible, te habrías arrancado los ojos y me los habrías dado. Entonces, ¿había algo muy malo en sus ojos? Bueno, incluso después de haber sido cegado por Jesús, creo que mantuvo el recordatorio de que sí. No era lo mismo, y además decía que escribía con letras tan grandes, y me identifico con él. Estoy ahí para convertirme en tu enemigo, porque te digo la verdad, te afectan con celo, pero no bien. Hurra, te excluirían porque podrías afectarlos. Pero es bueno estar siempre celosamente interesado en lo bueno, y no solo cuando esté presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en todas estas tradiciones y todas estas cosas que el mundo es empinado, entonces no te salvará, no, debes tener esta relación, debes pasar por el proceso de arrepentimiento, aceptación y debes humillarte. Debes romper en la roca. ¿Qué debe romperse? ¿Qué debe romperse en la roca? Todos ustedes, el Tu viejo, orgullo todo debe esto. romperse ante el mal. Tus celos deben romperse en tu roca. El odio que tienes por todo lo que hay en el mundo debe romperse en la roca. Todas estas cosas deben romperse en la línea. Cualquier cosa egoísta, cualquier cosa a la que te aferres, cualquier cosa que creas que no puedes superar. Eso debe romperse en la roca. Debe romperse. Debe hacerse añicos. Puede que nunca más resucite. Deseo estar presente contigo ahora y cambiar mi voz por una posición en la tuya. Dígame, el que desea estar bajo la ley. En otras palabras,
bajo la esclavitud de la ley. Sí, ustedes que están tratando de guardar la ley para ser Sí, salvos. así poner. ¿No escuchas la ley? Ahora tranquilidad y tranquilidad en la esclavitud con sus hijos. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esta es una hermosa alegoría, el uno por un vínculo hecho y el otro por una mujer libre. Pero él, que era de la mujer del vínculo, nació según la carne, no por la fe. Fue a través de su propio trabajo, peor, pero el de la mujer libre fue por promesa. ¿Qué cosas son una alegoría? Porque estos son los 2 pactos, el del monte Sinaí, que genera esclavitud, la salvación por la ley. ¿Qué es ira? Así que por mis obras me salvaré. Sí, de hecho, comenzó con Sí. Caín. Por esto, Haga es el monte Sinaí en árabe, respuestas a Jerusalén, que ahora está en esclavitud con sus hijos. Pero libre es Jerusalén, la que está arriba, que es la madre de todos. Ahora la gente tomará eso y dirá, Sí. mira, la ley ya no existe, desaparecido, salvación por tus obras. Él se fue, no te salvará. Sí, alégrate por estos escritos, tú, estéril, que no da a luz y lloras, tú que Trebalis no por la desolada tiene muchos más hijos que ella, que tiene marido. Así que este que es partido en la roca y recibe por la fe tiene más hijos. Convertidos al Evangelio a través de su testamento. Eso es todo. Ahora bien, nosotros hermanos, como lo fue Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nada ha cambiado desde la época de Caín y Abel. No, nada. Hasta hoy es lo mismo. Los que nacen del Espíritu son perseguidos por los otros. Sí. Sin embargo, ¿qué dicen las Escrituras? Cuesta a la mujer de los bonos y a su hijo. Porque el hijo de la esclava no será aire con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora algunos toman esto literalmente y lo convierten en una cuestión racial. ¿No es triste, Martín? No lo entienden. Que es una alegoría. Sí, No. sí, es Se literal. supone que debe mostrarte en cada situación cómo se puede retener. Entonces, Martín, tenemos que navegar este barco a través de todos estos atolladeros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda esta discusión? El punto de la discusión es simplemente este. Tienes que poner la ley y la gracia, la justicia y la misericordia en la relación correcta. No se puede negar la justicia en ningún momento. No, estoy ocupado trabajando en un sermón en este momento. Y si puedo adelantarme un poco, digo en el sermón que en el mundo hay un clamor enorme por justicia. Sí, no es así, en todos los niveles hay un clamor por justicia, pero no hay justicia. Si se toma la guerra en Gaza, en ambos lados de la división hay un enorme clamor por justicia. Exactamente. Si se aborda la cuestión del abuso de niños de forma pacífica, hay un enorme clamor por justicia. Si se toman las injusticias que están ocurriendo en el mundo, incluso en los tribunales de justicia, hay un enorme clamor por justicia real. Y algunas personas son condenadas a 40 o 50 años de cárcel cuando eran inocentes. Sí. Y piensan que un poco de dinero en el bolsillo será una retribución por tal error. Gracias a Dios, Dios no se equivoca. Pero gracias a Bien. Dios. Y luego pensé en mí mismo y creo que todos en el mundo tienen sentido de la justicia. Eso incluye al Sí. ateo, Incluso él quiere justicia. quiere justicia. Pero lo conseguirá alguna vez. No de la forma que él quiere. No, nunca habrá justicia para los ateos. Porque no habrá justicia final. Según él, después no hay nada. Por eso clama por justicia,
pero no tiene medios para obtenerla, lo cual es bastante ridículo. Entonces, ¿cómo quieres vivir una vida, hacer campaña por la justicia cuando la ideología niega la justicia? Nunca jamás lo recibirás. Por eso debe haber una reunión final de personas que ponen la ley y la gracia en la perspectiva correcta, la justicia y la misericordia. Entonces, si podemos llegar a alguna conclusión en este asunto, estaría de acuerdo, Martin, en que la reunión final comienza después del final de la profecía más larga de la Biblia, sí. La profecía de los 2300 días después de lo cual ya no habría tiempo, sí. Ahora bien, eso no significa que el mundo haya llegado a su fin, sino que el tiempo profético ha llegado a su fin. Ahora bien, esa profecía termina en 1844. Sí, entonces, después de 1844, ya no habría tiempo profético, solo eventos proféticos. Entonces, el movimiento final que saldrá de la iglesia en el desierto sería el de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Apocalipsis Jesús. Es el de 1214. predicarían los mensajes de los tres ángeles y Harold el fuerte pregón universal. Así que no hay ningún otro movimiento que venga después de este, ya que el clamor del Señor culmina en la segunda venida de Cristo. ¿Estarías de Un acuerdo con movimiento final eso? desde Es un es. 1844. No, no puede ser. Bueno. Entonces, si citamos Hechos del Apóstol página 163, la guía hizo de su iglesia en la tierra, un canal de luz, y a través de ella, comunica sus propósitos y su voluntad. No da a uno de sus siervos una experiencia independiente y contraria a la experiencia de la iglesia misma. Incluso a Pablo se le dio la instrucción de ir a cierto lugar, y la iglesia le diría qué hacer. Sí. Jesús después de parecer enviarlo impersonalmente de regreso a la iglesia. Sí. Tampoco le da a un hombre el conocimiento de su voluntad para la iglesia mientras el cuerpo de Cristo de la iglesia permanece en tinieblas. Entonces, si él le da luz a alguien, digamos, un profeta, esa luz tiene que ser diseminada a la iglesia. Y los profetas eran para la iglesia. En su providencia, coloca a sus siervos en estrecha conexión con su iglesia para que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en los demás, a quienes guía para avanzar en su obra. Entonces Dios tiene una iglesia, y eso es todo. Tiene una cita de testimonios de la iglesia. Lo que el hermano Di llama luz es aparentemente inofensivo. No parece que nadie pueda resultar perjudicado por ello, pero hermanos, es una artimaña de Satanás. Está entrando en cuña. Esto se ha intentado una y otra vez. Uno acepta alguna idea nueva y original, lo cual no parece contradecir la verdad. Habla de ello y se detiene en ello hasta que le parece demasiado bello e importante para que el poder satanista de esta falsa apariencia. Por fin, se convierte en el tema que todo lo absorbe. El único gran punto en torno al cual todo gira y la verdad es arrancada del corazón. Tan moderno, es posible que dentro de la iglesia, sí, los hermanos A y B grande o co pueden comenzar a albergar o comenzar a saltar sobre un aspecto en particular, lo cual no es necesariamente incorrecto en sí mismo, pero resta valor al mensaje que se debe dar al mundo en la época en que vivimos. Con seguridad. Y vemos que eso sucede todo el tiempo. Si miras el ejemplo de Daniel 11 y Daniel 12, el rey del norte y del sur, no es una cuestión de salvación. Pero si permaneces y lo sangras, absorbes todo tu tiempo, puede convertirse en algo problemático. Está bien. Entonces, cualquier otra doctrina, sea cual sea, una cosa en particular que te fascine, cualquier cosa que le quite valor a la misión, que son los mensajes de los tres ángeles en este momento, puede suceder en la iglesia. Dejo entonces a la iglesia por eso, no, intentas, como Pablo, corregir la situación. Si no quieren escuchar, entonces eventualmente Dios hará otro plan. Sí. En otras palabras, Martín,
Cuando los hombres se levantan, afirmando tener un mensaje de Dios, pero en lugar de guerrear contra principados y potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo, forman un cuadrado hueco y vuelven sus armas de guerra contra la iglesia militante, tenles miedo. Ahora bien, ¿significa esto que no se pueden corregir errores No, dentro de la eso no es iglesia? exactamente lo que significa. Dile a la casa de Jacob esta frase. Eso es Así todo. que tú y Yo hago eso. No estás volviendo tus armas contra la iglesia si señalas estos apóstrofes. No, cuando estás parado afuera, gritando que la iglesia es una próstata. Entonces tienes un problema. y la iglesia en realidad podría ser una próstata. No, pero el hecho de que usted se haya alejado de la iglesia significa que se ha separado del cuerpo. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha dado tal carga de trabajo. Derribarían lo que Dios restauraría mediante el mensaje más ruidoso. Este es muy Martín. Así los mensajes más ruidosos dejan de ser tibios. Entonces, podemos dejarlo claro, porque hemos tenido cuantas acusaciones que usted dijo, que deberíamos quedarnos en la iglesia, y que deberíamos quedarnos en voz alta, que están un poco mareados. La reprimenda a las iglesias por salir del estado latiziano. En otras palabras, Martín, el Señor no pone sobre nadie un mensaje que desalentará y descorazonará a la iglesia. Él reprende, Él castiga, pero es solo para que al final pueda restaurar y aprobar. Entonces, Martín, tenemos que esperar a que Dios produzca una sacudida. Entonces el Señor Leízar golpea como lo hace el mensaje. Anime a la gente a mostrar estas cosas, pero como mencionaste, es el quien hará la restauración y todo esto. De lo contrario, juzgo las cosas antes de tiempo. Bien, cuán contento se alegró mi corazón por el informe de la Conferencia General de que muchos corazones se ablandaron y sometieron, que muchos hicieron confesiones humildes y limpiaron de la puerta del corazón la basura que impedía entrar al Salvador. Cuánto me alegró saber que muchos reciben a Jesús como un huésped permanente. ¿Quién soy yo para juzgar si eso sucederá en algunos individuos o no? Déjalo en manos de Dios. ¿Cómo es que estos panfletos denunciando a las iglesias adventistas del séptimo día, Babilonia, fueron esparcidos por todas partes en el mismo momento en que esa iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte pregón consiste en llamar al pueblo de Dios a salir de la comunión de una iglesia que está disfrutando de un tiempo de refrigerio? ¿O pueden estas almas engañadas entrar en la corriente y recibir las bendiciones y ser soportadas con poder de lo alto? Esto ha sido muy doloroso para muchas personas. Sí. No Ahora, estoy diciendo que esta iglesia esté recibiendo actualmente la bendición, y he sido muy firme al decir que puedes orar hasta que tengas las rodillas en carne viva. Si no cambias tu causa, estás orando en vano. Eso es, si no te alejas del Señor en el estado, si no compras oro refinado en fuego, que es la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todo lo que Él manda, que no incluye solo los 10 mandamientos, pero todos los demás temas, incluida la reforma pro salud. Además, luego, una vez que hayas limpiado esa casa, te arrodillarás y orarás por el derramamiento del Espíritu Santo, que será dado a aquellos que le obedecen. Sí. Entonces puedes esperar que esto suceda incluso dentro de la incluso dentro del iglesia. nombre. Y si no te adhieres o no haces todas esas cosas, entonces Dios hará el bien. Sí. Nuevamente digo que el Señor no había hablado por ningún mensajero que llame a la iglesia que guarda los mandamientos del Dios Babilonia. Verdadero, hay lágrimas con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría su ángel para recoger primero las lágrimas y atarlas en manojos para quemarlas, pero recogería el trigo en gana. Sé que el Señor ama a su iglesia. No debe desorganizarse ni dividirse en átomos independientes. No hay la menor coherencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ser así.
Aquellos que presten atención a este mensaje falso y traten de irse y otros serán engañados y preparados para recibir engaños avanzados. Y vendrán al norte. En algunos de los miembros de la iglesia hay orgullo, autosuficiencia, incredulidad obstinada y se niegan a ceder las ideas. Aunque se pueden acumular pruebas sobre pruebas, lo que hace que el mensaje dirigido a la iglesia más ruidosa sea aplicable, pero eso no impedirá que la iglesia no exista. Haz que tanto las lágrimas como el trigo crezcan juntos hasta la cosecha, entonces son los ángeles los que hacen la obra de separación. Martín, no puedo porque veo correr una apostasía porque no hay nada después de esto. Incluso Pablo. La apostasía, que hizo que la apostasía después del concilio de Jerusalén. El liderazgo. Sí, ¿Pablo dejó la iglesia por eso? No. No lo hizo. Entonces la iglesia es la luz del mundo, aunque existen males en la iglesia y los existirán hasta el fin del mundo. La iglesia en estos últimos días solía ser la luz del mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia débil y defectuosa necesitaba ser reprendida. Advertir y aconsejar es el único objeto en la tierra al que Cristo otorga su consideración suprema. ¡Guau, Martin! Esa es una Es un declaración poderoso y asombrosa. fuerte. Sí. El mundo es un taller en el que, mediante la cooperación de agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y la misericordia divina sobre los corazones humanos. Los ángeles quedan asombrados al contemplar la transformación del carácter que se produce en aquellos que se entregan a Dios y expresan su alegría en cantos de entusiastas alabanzas a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que son por naturaleza hijos de Rod, convertidos y convirtiéndose en colaboradores junto con Cristo para atraer almas a Dios. Los tenemos también en la iglesia. Tenemos a los apóstatas en la iglesia, sí. Ven a aquellos que estaban en tinieblas convirtiéndose en luces para brillar en medio de la noche moral de esta generación malvada y perversa. Los ven prepararse mediante una experiencia cristiana para sufrir con su Señor y luego ser partícipes con Él en la gloria. En el cielo arriba. Entonces, donde se realizan la mayor parte de los malabarismos, afuera o adentro, adentro, adentro. Definitivamente. Es una experiencia Con dolorosa. seguridad, pero tal vez podamos dar algún consejo. Si en lugar de dejarse arrastrar a todo este conflicto en la iglesia, si se concentra en llevar los mensajes de los tres agentes a las personas de afuera, esto no le quitará mucho tiempo. No, no tendrás tiempo Y para luego, ello. cuando traes a la gente, les adviertes que este no es el lugar perfecto. Tú diles. Sí, y una vez que hayas dado la advertencia, eso es todo. No tienes que decirlo una y otra vez, y no tienes que jugar a ser policías para asegurarte de que todos lo hagan. Y sigues Si no con la quieren comisión. hacerlo, es asunto suyo. Continúe con la comisión. Entonces, el tercer ángel de Apocalipsis 14 se representa volando velozmente a través del cielo llorando. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Tienen un mensaje de tan gran importancia que se los representa volando en la presentación del mismo el mundo. Tienen en sus manos el pan de vida para un mundo que desaparece. El amor de Cristo los constriñe. Este es el último mensaje. No hay más que seguir. No se dará más invitación de misericordia después de que este mensaje haya hecho su trabajo. ¡Qué confianza! ¡Qué responsabilidad recae en todos de llevar las palabras de amable invitación! Y el espíritu y la novia dicen ven. Y el que oye decir, venga, y el que es el primero, venga. Y quien quiera que le permita tomar el agua de la vida de verdad. Ahora él es un punto muy importante. Cristo no hace nada aparte de su iglesia. Allí dice, el espíritu y la novia. Sí, di ven. Pero mucha gente dice, no quiero la novia, solo quiero el espíritu. No puedes tener el uno sin el otro.
Por eso el Señor ha declarado que se repasará la historia del pasado. Al comenzar la obra final, cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido, no derribado. Martín. Ahora no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna organización nueva porque esto significaría una apostasía de la verdad. Espero que el espíritu de profecía sea claro. A veces es tan claro que la gente no quiere adherirse, así que intentan deshacerse Está de ella. bien. Entonces, si la verdad una vez ha sido establecida, no importa cuánto rompas esos cimientos, ha sido establecido, está ahí. Entonces, cuando el poder de Dios testifica sobre lo que es la verdad, esa verdad permanecerá para siempre como la verdad. No tras suposiciones contrarias a la luz que Dios ha dado o que se debe entretener. Eso significa que no estarán entretenidos. No. Desafortunadamente, Mientras haya lo un harán. demonio, estarán entretenidos. Eso es todo. Los hombres se levantarán con interpretaciones de las escrituras, que para ellos son verdad, pero que no lo son. La verdad para este tiempo, Dios nos la ha dado como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado que es la verdad. Uno se levantará en otro con nueva luz, que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración del Espíritu Santo. Tenemos líderes que dicen que lo que creemos es una dilución del siglo VI. Por eso digo que quieren deshacerse del espíritu de profecía porque no encaja con lo que quieren creer. No me importa lo que digan. ¿Te importa lo que digan? Porque la verdad seguirá siendo verdad. Sí, y algunos de ellos lo han hecho públicamente, y algunos de ellos incluso podrían responderlo públicamente. Y no conseguirán que me mueva, y probablemente no conseguiré que se muevan, pero ese no es el problema. Dejo ahora la iglesia porque estas personas eran líderes de la iglesia. Eso es todo. No, Reza los por compadezco. ellos. Todavía quedan unos pocos que pasan por la experiencia adquirida en el establecimiento de esas verdades. La diosa gradualmente les perdonó la vida para repetir y repetir hasta el final de sus vidas, la experiencia por la que pasaron, tal como lo hizo John, su pastor, hasta el final de su vida, y los abanderados que han caído en la muerte deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así sus voces deben ser escuchadas, deben dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Y déjame señalar otro punto aquí, Martín. Porque estos abanderados estuvieron involucrados en la proclamación de estas verdades. ¿Eso significa que entendieron toda la verdad? No, casi todavía filtramos lo que dijeron a través de las escrituras y el curso del testamento. Bueno, entonces, todo lo que se haya dicho en el pasado no es necesariamente evangelio a menos que esté en armonía con la Biblia y el poder espiritual. Y en realidad fue la mayoría de las veces, pero probablemente todo el tiempo, reconocido a través del espíritu de profecía. Correcto. O cambiaron de opinión. Eso puede Si lees una entonces. opinión inicial, tal vez deberías compararla con una opinión Eso siempre es posterior. muy importante. Siempre. Y la iglesia está compuesta de santos. Sí. Y luego, a veces, incluso personas que añaden la verdad, directamente desde eso más adelante. Correcto. Y aunque haya santos dentro de esta iglesia, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros necesitamos la gracia divina. Todos necesitamos comprar oro refinado en el fuego. Nadie, pero nadie está exento de eso. Así que, más bien, seamos humildes y reconozcamos que necesitamos tanto la gracia de Dios como aquellos que son descaradamente apóstatas. Y oremos unos por otros, mantengámonos unidos y permítanme reiterar con super pegamento. Sigue así y espera hasta que Dios limpie el barco. Y luego, cuando llegue el clamor, lo sabremos. Que estaba del lado del Pero Señor. mientras tanto, no te sientes y no hagas nada.
Da el mensaje. Ve y predica a los 300. El mensaje, predica el mensaje, oremos. Padre Celestial, este tema hay que agitarlo una y otra vez. Y yo entiendo, Señor, que esta guerra se librará hasta el último día. Pero por favor, Señor, ilumina las mentes y, como Pablo, envíalas a aquellos que son los representantes de tu verdad para los tiempos que vivimos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.